Buen día, estimados colegas. Les saluda el licenciado Ricardo Delgado León, director académico de la Cámara de Comercio Callao. En este primer módulo vamos a hablar sobre los conceptos básicos de lo que es administración y gestión. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta que al momento de comenzar a formar nuestra propia empresa, al momento de formar nuestro propio consultorio, nosotros nos convertimos automáticamente en los administradores de ese consultorio. Y el éxito o el fracaso de las empresas que comencemos a emprender depende de nosotros. No depende de nadie más, solo depende de nosotros. Entonces, frente a esto tenemos que comenzar primero definiendo qué es administración, qué cosa conozco yo por administración o qué es lo que creo yo que es administración. Primero, administración es un proceso mediante el cual la persona comienza a obtener un beneficio de la institución donde labora. En el caso de una empresa, ¿cuál sería el beneficio? Yo, empresario, que administro mi propia empresa, ¿cuál sería el beneficio de administrarla? Bueno, la respuesta es obvia. Beneficio económico. Porque yo no formo una empresa para que no resulte. Entonces el beneficio económico, la administración me lleva a esto, a obtener un beneficio económico en base a la institución que estoy formando. Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿La administración es un proceso? Sí, porque es parte del proceso administrativo. Y este proceso administrativo consta de 4. La planificación, ¿estamos? La dirección, la ejecución y el control. Son las 4 partes o las 4 pautas del proceso administrativo: planificación, dirección, ejecución y control. Cuando hablamos de planificación, que es el proceso más bonito, personalmente a mí me gusta mucho la etapa de planificación del proceso administrativo. Cuando hablamos de planificación, nos estamos refiriendo a todo el proceso en el cual la empresa comienza a plantearse los objetivos, comienza a plantear cómo está el entorno y cómo yo voy a satisfacer la necesidad del cliente en base a ciertas actividades o a ciertos procesos que yo comienzo a ejecutar para ello. En la parte de planificación yo planifico 3 recursos. Hay 3 recursos esenciales que yo debo planificar en una empresa: el recurso económico, el dinero, y al momento de constituirla sobre todo, ¿no? El recurso económico, con qué dinero voy a constituir, con qué dinero voy a alquilar mi consultorio o mi empresa o mi local, cómo lo voy a pagar a mis trabajadores. Entonces, recurso financiero, recurso económico. Luego tengo el recurso logístico: las computadoras, las mesas, sillas, ¿no? Todos los materiales que yo voy a utilizar para que mi empresa funcione. ¿Qué voy a necesitar? Y por último, y personalmente el recurso más importante, el recurso humano, ¿no? En el recurso humano nosotros hablamos de todo el personal, incluido yo. De todo el personal. ¿Cuánto personal necesito? ¿En qué áreas lo necesito? ¿Cuáles son los estudios que necesito para que ellos cumplan? Y sobre todo, ¿cuánto les voy a pagar a cada uno de ellos para que cumplan las funciones que yo realizo? Ya que es importante considerar el error de muchas empresas. No se paga el mismo administrador siendo el dueño. Error muy grande. Si yo soy el dueño de la empresa, lo que yo debo comenzar a hacer es también plantearme un sueldo. ¿Cuánto quiero ganar yo? Aparte de la rentabilidad que me genera la empresa. Porque acá debo considerar 2 cosas. Son 2 personas distintas. Una persona natural, que soy yo, el administrador, y una persona jurídica, que es mi empresa. Entonces, ¿cuánta de rentabilidad tiene que tener mi empresa? ¿Y cuánto quiero ganar yo en la empresa, como empleado de la empresa? ¿Sí? Entonces comienzo el proceso de planificación. En el proceso de planificación estratégica hemos visto que a lo largo de los años ha evolucionado. Es igual como las ciencias administrativas evolucionan, es igual que enfermería. La enfermería de hoy no es la misma enfermería de Florence Nightingale. La canalización de hoy no es la misma canalización de hace 15 años. Obviamente a nivel anatómico-biológico no varía nada, ¿no? O sea, no es que hoy día tengo 2 pulmones y mañana tengo 3 pulmones, o hoy día tengo un corazón en la izquierda y mi corazón mañana está a la derecha, no. A nivel biológico no cambia. Pero a nivel de ciencia, a nivel de descubrimientos, a nivel de actualización sí. Y lo mismo pasa con las ciencias administrativas. En la planificación, las ciencias administrativas comienzan con las lecturas o el análisis de las estrategias y ventajas competitivas, donde todo el pensamiento de la organización se enfocaba en el producto. Cómo yo vendía mi producto, si era un producto caro, si era un producto barato, si era un producto con calidad, si no era un producto con calidad, si era un buen servicio, si era un mal servicio. Yo todo lo enfocaba en base a mi producto. No me importaba cómo estaba mi competencia, no me importaba cómo estaba mi capacidad administrativa, solo me importaba cómo estaba mi producto. Luego se evoluciona porque se dieron cuenta que los otros procesos importaban y
sale el famoso FODA, ¿no? Acá es donde yo comienzo a evaluar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. ¿En base a qué? A una auditoría externa de la corporación, de la compañía, y una auditoría interna. En la auditoría externa, revisando y analizando cuál sería cómo es mi competencia, cómo se comporta mi competencia en el mercado, quiénes son los gerentes que trabajan en mi competencia, cómo se comporta la comunidad frente a mi competencia, y yo poder sacar un análisis adecuado y ver cuáles son mis fortalezas frente a la competencia y cuáles son mis debilidades frente a la competencia, en base a una auditoría interna. En la auditoría interna yo comienzo a evaluar cuáles son, primero, mi capacidad administrativa, si yo puedo o no puedo cumplir los objetivos que me estoy planteando. Por ejemplo, les pongo un caso. Que imaginemos que muchos de ustedes forman una empresa de enfermeros a domicilio, enfermeros a puerta, ¿no? Entonces, ustedes hacen un convenio con una compañía de seguros, supongamos. Y en esta compañía de seguros le dicen, listo, yo quiero que tú me des la facilidad de atender a 500 pacientes mensuales. Oye, pero en mi empresa solo trabajan 10 enfermeros. ¿Yo cómo puedo atender a 500 pacientes mensuales con 10 enfermeros? Sacando la cuenta que más o menos voy a tener un cálculo entre 17 a 18 pacientes por día, de lunes a domingo, los 30 días. Entonces, ¿cómo voy a poder cubrir toda la capacidad administrativa? Entonces, yo tengo que saber hasta dónde decir sí en una negociación y hasta dónde decir no. ¿Por qué? Porque mi capacidad administrativa influye. Yo no puedo quedar mal frente a un cliente. Yo no le puedo decir a mi cliente, sí, yo te puedo atender 500 pacientes y finalmente solo le atiendo 200 porque no tengo el personal adecuado o necesario para atender. Entonces, tengo que ver eso. Tengo que ver mis estrategias de marketing, cómo yo le creo una necesidad y que sea bien fundamentada y bien planteada, que no tengamos fracasos. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la moradita de Inca Kola. Es una bebida que salió mal porque no revisaron o no analizaron la necesidad en el mercado. Se guiaron de lo que decía la competencia. Habían ya grupos como Grupo Gloria o como Cifru que ya habían sacado la chicha morada como jugo, pero no como gaseosa. Entonces, cuando salió al mercado, la gente la compró en un primer momento, pero el resultado fue negativo. No llegó a satisfacer lo que el consumidor quería en ese momento. Entonces, la estrategia de marketing fue buena al comienzo, pero el producto fue malo. Igual, nosotros tenemos que comenzar a evaluar. De repente yo tengo una muy buena estrategia de marketing, yo sé llegar a mis consumidores, yo sé llegar a mis clientes, pero mi producto no termina teniendo la calidad que ellos quieren y por eso termino perdiéndolos. Tengo que evaluar mis recursos humanos, si son recursos humanos capacitados o si faltan capacitar, si hay que perfeccionar, y todo esto se evaluaba en el FODA. Y ahora hay una tercera evolución, que acá en el Perú recién tiene 2-3 años, a nivel internacional llevan 10 años aplicándose, que es el famoso Balanced Scorecard. ¿En qué consiste el Balanced Scorecard o cuadro de mando de gestión? Este nuevo método de planificación centra toda tu perspectiva financiera, todo tu producto en base a la satisfacción del cliente. Pero no con esta frase del cliente siempre tiene la razón, no, sino en satisfacer realmente lo que el cliente desea en base a lo que tú le ofreces. Tú no le puedes ofrecer al cliente diciendo, te voy a dar un celular con alta gama, 50 megapíxeles, y al final tu celular solo es de 13 megapíxeles. Porque el cliente no comienza a satisfacer la necesidad que tú ya le planteaste. Entonces es un cliente insatisfecho y es un cliente que no cumple con el objetivo que tiene tu empresa. En el balance de scorecard se ve esto. ¿Cómo llego a satisfacer la necesidad del cliente en base a mi perspectiva financiera? Entonces, te tomando el ejemplo de los celulares. Por ejemplo, en fines de agosto, primera semana de septiembre, iPhone saca la publicidad del nuevo iPhone 7, ¿no? Con una serie de herramientas tecnológicas que otros equipos de móviles o smartphones no poseen. Entonces, ellos ya le muestran al mundo su producto, ya le muestran al mundo el costo, porque ellos han hecho una perspectiva financiera en base a cuánto puede costar, pero ya generó algo, generó la necesidad. La gente ya comienza a pensar que sí, necesito ese celular, a pesar de que de repente no lo necesitas, como pasa actualmente. Los celulares, ¿cuál es la finalidad del celular? Llamar, bueno, y de ahí mandar mensajes, pero ahora todo el mundo quiere un smartphone y mucha gente no sabe cómo utilizar realmente un smartphone. No conoce las bondades reales de un smartphone, pero posee el smartphone, porque la necesidad es que en el mercado yo debo tener mi smartphone. Entonces,
Eso es lo que sucede bastante con estas compañías como Samsung, como iPhone, como Huawei, que sacan grandes y de manera pomposa las promociones de sus productos para generarte la necesidad y que la perspectiva financiera de ellos sea cuánto yo voy a ganar en base a este nuevo producto. ¿Sí? Eso es parte del balance de scorecard. Pero estos tres herramientas, porque son herramientas administrativas realmente, lo vamos a ver en el módulo correspondiente. Hoy día solo era para hacer mención. Luego tengo una fase de dirección. En esta fase de dirección, yo empresario, yo administrador, comienzo a ver quiénes van a ser los referentes o a quién voy a delegar yo las funciones principales de mi empresa. Pero ojo, acá hay algo muy interesante. Yo debo de delegar algo que conozco. Yo no puedo delegar algo que no conozco. ¿Por qué? Porque no voy a poder enseñar. El administrador es el principal docente, el empresario es el principal docente. A todos los trabajadores yo tengo que enseñarles. ¿Y cómo enseño algo que yo no sé? Que yo no conozco. Entonces, consideremos esto porque el delegar significa saber, conocer. Porque al final no puedo delegar algo que no conozco y mis trabajadores van a terminar diciendo, o me van a poder decir que un proceso que demoraba en realidad 10 minutos, le demoró 5 horas. Y yo les puedo creer porque no conozco el proceso. ¿Estamos? Entonces delego lo que conozco, delego lo que sé y delego a las personas idóneas. No delego porque es mi mejor amigo, porque yo estudié con él, no. Delego a quien yo crea que tenga la capacidad administrativa o la capacidad técnica para poder solucionar lo que yo estoy planteando. Luego viene una etapa de ejecución. En esta etapa de ejecución ya toda la actividad que he comenzado a planificar la comienzo a ejecutar, todo mi presupuesto, todas mis actividades, todo para satisfacer la necesidad del cliente y finalmente hago un control. Y en este control comienzo a ver si lo que yo planifiqué resultó de manera positiva o si no resultó de manera positiva. Y en ambos casos hago un análisis. Si fue positivo, bien. ¿En qué hicimos bien para poder repetirlo en un próximo proceso? O si fue positivo y llegué a cumplir mi meta, saber si todos mis clientes tuvieron o satisfajeron su necesidad real. En cambio, si fue negativa, también me sirve para ver cuáles fueron los problemas y qué no hacer para un próximo proceso. Ese es el proceso administrativo en sí. El próximo módulo vamos a estar hablando sobre lo que son las herramientas legales. Para eso va a estar el licenciado Víctor Montoya y con él vamos a conversar largo y tendido sobre este tema. Muchas gracias, colega. Estamos conversando.